La situación tan difícil que se está viviendo por estas horas en el marco de Boca Juniors, teniendo en cuenta que hay gravísimas denuncias que pesan sobre algunos jugadores del plantel. Fersis tiene más novedades al respecto, teniendo en cuenta que bueno, hubo una ampliación de la denuncia y a partir de este tema vamos a ahondar en este tema con especialistas en la materia. Exactamente, las dos chicas, una declaró ayer, otra acaba de terminar de declarar y a raíz de las dos declaraciones, los delitos que se le imputan a los dos jugadores de Boca incluyen el abuso, incluye la privación legítima de la libertad y tiene que ver con una situación que se dio durante el sábado y durante el domingo, tal cual nos había adelantado el abogado de estas chicas, previo a la declaración que fue, justamente terminó de declarar hoy la segunda chica, ayer lo había hecho la primera no declaró abuso, sí la que declaró hoy, que es la segunda. A partir de ello se harán las investigaciones del caso, tanto con las chicas, se citarán a declarar a los dos jugadores y también a Fabre y a Roffo en condición de testigos, porque las dos chicas coincidieron que los únicos dos involucrados en estas acusaciones son Wilmar Barrios y Edwin Cardona. Bien, causas judiciales que, bueno, se ha dictado secreto de sumario, así que veremos cómo avanzan. Tenemos para presentarles a ustedes, quienes están aquí con nosotros, a Raquel Hermida, leyenda, que es abogada, fue abogada de Juliana, una chica que también denunció un abuso por parte de un futbolista. Ustedes recordarán el caso Zárate. Diana Paterno, que está allí en la punta, quien tiene una comisión de mujeres en River, donde precisamente se trabaja en las inferiores, este tipo de temáticas, la violencia de género, nada más y nada menos, y bueno, seguramente cuestiones vinculadas a las cuestiones de género en general, para bueno, que los chicos vayan pensando estas cuestiones en el marco de una sociedad que está cambiando rápidamente sobre cómo mira esta cuestión. Y Alejandra Salazar, psicóloga deportiva. Bienvenidas a las tres. En principio, bueno, preguntarles cómo ustedes están viviendo, de distintos, cada una desde su expertise, esto que ha ocurrido ahora, pero que evidentemente te ha tocado tocar un tema similar en otro lado. No es nuevo, evidentemente, por lo menos en el ámbito del fútbol. Bueno, yo creo que a partir de la causa contra Alexis Zárate se logra instalar que los futbolistas no tienen por qué ser intocables. Entonces, a raíz de eso comienzan a aparecer otras denuncias, sobre todo en violencia de género, varios jugadores de fútbol, y ahora este caso que conlleva otros delitos, además de la violencia de género, como el abuso sexual, que es más o menos paralelo a lo que ocurrió en el caso de Alexis Zárate, aunque en el caso de Alexis Zárate se dio algo muy puntual, porque estaba dado de un solo jugador contra una sola chica, que era la novia justamente de su amigo Martín Benítez. La condena de Alexis Zárate permite de alguna manera que las víctimas puedan dar su testimonio y que el testimonio sea valor y prueba suficiente para una condena, lo cual ha cambiado mucho la jurisprudencia y ha permitido a las mujeres no considerarse tan solas a la hora de hacer la denuncia y lograr sí una punibilidad para este tipo de personajes que a raíz de que le enseñaron que eran intocables y que eran hombres impunes y se podían mover libremente, todo el mundo le tenía miedo. Esta idea de intocables e impunes, entiendo, Diana, muchas veces empieza a surgir ya desde las inferiores. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Cómo se trabaja con los chicos? Nosotras, por ejemplo, con la Comisión de Mujeres hicimos una capacitación en la pensión de River, junto con el presidente Amateur, que está en River, porque creemos que empieza de raíz. O sea, los chicos vienen de familia, se quedan viviendo en las pensiones, tan chiquitos se ponen de novios, son padres muy jóvenes, sobre todo en el caso de los futbolistas, porque por el tema de emigrar, viajan y demás. Y nosotras creemos que hay que educarlos, o sea, saber que violencia significa revisar un celular, violencia significa controlar los horarios, no solamente la violencia, o sea, de agredirlo, sino también la verbal. Entonces, pero se da en casos de los dos sexos, no es solamente de los varones, las mujeres también, porque como los futbolistas tienen esa fama de que llaman o invitan a cualquier mujer y todas acceden, que eso también lo estamos trabajando con las mujeres, para decir que no son personas, como cualquiera de nosotros. Pero bueno, eso está como, ¿cómo te puedo explicar?
En River, por ejemplo, se trabaja muchísimo con una psicóloga, hay psicólogos y demás, y se trabaja muchísimo y tratamos de darle el mejor ejemplo. Estoy hablando en este caso. Y de hecho hoy está pasando el caso de Boca y la verdad que yo siempre estoy a favor de la víctima hasta que se demuestre lo contrario. Para mí hay el derecho Acá se invierte la carga, decís. Sí, sí, exacto. O sea, yo cuando escuché, porque siempre que se escuchan rumores, digo, por algo se están escuchando estos rumores, algo está pasando, no sé bien quién tiene la verdad y demás. El caso de Zárate lo seguí bastante porque también conozco varios chicos de ahí de Independiente y demás y me llegaron algunos rumores y demás. La verdad que no lo puedo creer, me sorprende cómo estamos en la sociedad día a día, cada día me sorprende más. Tengo sobrinas adolescentes y me preocupa muchísimo. Alejandra, ¿cómo se trabaja desde lo psicológico en esto, no? Porque pensaba también, muchos de los jugadores que llegan a lugares quizás impensados, ¿no? Para tantos, llegan también bien y provienen de un contexto, bueno, hostil, difícil, seguramente sin contención. Muchos tienen en sus espaldas la carga de sostener toda una familia. Hay un montón de cuestiones que rodean a la cabeza de un jugador de fútbol que quizás no tiene la claridad, ¿no? También para pensar estas cuestiones tan delicadas, ¿no? Sí, nosotros, bueno, yo he trabajado en el Club Leandro N. y, digamos, más que nada tratamos de hacer un trabajo también preventivo en cuanto a charlas o talleres respecto de la prevención de la violencia, ¿no? Porque más allá, sobre todo la violencia de género, más allá de las circunstancias que se están dando, hay que ponerse a trabajar inmediatamente para que esto no siga sucediendo. Y esto involucra tanto al jugador joven, como a las familias también. La propuesta mía siempre es trabajar desde las familias. Claro. E involucrar también a las mujeres, porque somos en algún punto las mujeres también las que criamos junto con los padres, ¿no? Pero las que criamos a los hijos. Entonces, ser coherente con nuestro discurso, ser coherente con lo que decimos al actuar también. Por ejemplo, cuando una dice voy a la marcha de Ni Una Menos, o después llega y critica a la otra mujer porque estaba vestida de tal manera o porque se dedica a otra actividad. Digo, es un problema muy de fondo instalado. El machismo es una cuestión social, no sí, tiene claro. nada que ver con... Es social y es cultural y es de determinadas regiones. Tuve la oportunidad de estar en Nueva Zelanda el mes pasado, donde es totalmente diferente en cuanto a los roles de hombres y mujeres desde lo laboral hasta en lo social, y se condena el maltrato a una mujer aunque sea una simple frase agresiva. Entonces hay que trabajarlo profundamente desde las raíces e involucrando a todas las familias. Y por supuesto después se hace también el trabajo sobre las víctimas o sobre ya el caso instalado. Hablabas de una sociedad machista, ¿no? Y si hay un ámbito machista es el fútbol, sin dudas, ¿no? Incluso escuchaba ayer, no por caerle a él, pero escuchaba una declaración de Tevez después del partido diciendo, bueno, nosotros estamos acompañando y sosteniendo a nuestros compañeros, como... Yo no creo que estén tomando real dimensión de lo ocurrido. No. Disculpame, y además las declaraciones de hinchas, que bueno, que fue en el De contexto hinchas. de fútbol que decían, bueno, pero en la cancha rinden y por eso le perdonamos todo, o sea, que le perdonás que se gana a violar, o sea, estamos todos locos, o sea, ¿qué le perdonás? O sea, porque juega bien, entonces jugamos bien y hacemos lo que queremos. Si te parece podemos compartir, quizás ustedes que están del otro lado no vieron este momento donde precisamente se le pregunta a los hinchas, también habría que preguntarse qué valor tiene preguntarle a un hincha sobre este tema, pero lo cierto que esto ocurría, miren. Supuestamente lo típico era miel en ayunas. Lo más grande que hay es Cardona, viejo, y Chichito, eso tiene que hablar Teis Sport, de lo grande que son dentro de la cancha, no de la vida privada, viejo. La vida privada... Ahí está. Vos, a ver qué opinás. Y yo pienso que lo perjudicaron a ellos y los audios y todo lo que se escuchó es todo mentira. ¿Les crees a los jugadores? Les creo a los jugadores, sí. Y si si es correcto, bueno, que le den una sanción y listo. Económica. Económicamente. Ahí está. ¿Usted? Opino lo mismo que dice el muchacho, que si es todo verdad, que bueno, que le den sanción económica, y si no, que es todo mentira, viejo. ¿Bancás a los jugadores? Van con los jugadores, van con los jugadores. Es tremendo, ¿no? La liviandad
de las preguntas, de las respuestas, del tono en que está enmarcado toda esta charla. Lo terrible acá es que hay un desconocimiento, dicen, la vida privada. En realidad tu vida privada termina cuando vos cometés un delito. Y lo que ellos hicieron fue cometer delitos. Están hablando sobre la preparación de las inferiores y demás. Alexis Zárate trataba a las mujeres como si fueran comida, como si fueran una cosa y absolutamente consumible de una noche. Una mujer era una porción de pizza para él. Eso lo veía en todo el análisis psicodiagnóstico que padeció Alexis Zárate y que nosotros pudimos ver. En realidad, cuando habla en el juicio de Alexis Zárate, el Seguridad Independiente nos muestra eso, la convalidación del delito si juegan bien. No hay ningún problema. Entonces el Seguridad Independiente debería ir tan condenado como fue Alexis Zárate, porque insultó, al igual que también lo hizo de una manera terrible, las calificaciones que dio el propio fiscal, es que en nuestra sociedad hay una naturalización del machismo de tal manera que si jugás bien, está bien. Y si de pronto, por ejemplo, el fiscal defendía a Giuliana y decía que la defendía porque era una universitaria que no hacía presencias en los boliches. Yo, que era su abogada, cuando en mi alegato tuve que decir, muy poco me importa que Giuliana sea universitaria, muy poco me preocupa que Giuliana además hiciera presencia o no en los boliches. A mí lo que me interesa es que Giuliana nunca aceptó tener sexo con Alexis Zárate. Y no es no. Sí, eso tiene que quedar muy claro, por cierto, ¿no? No hay dudas al respecto. Queremos otro tape para compartir con ustedes que tiene que ver, bueno, con el entorno de Barrios, porque su mujer está embarazada y, bueno, evidentemente hay un tape, un video que ella grabó. Podemos mostrarlo. Día de celebrar un año más de vida para el bastión del equipo Ceneice. 24 años que llegaban para cumplir el anhelo del corazón de Wilmar Barrios. Muy sorprendido porque no esperaba esa noticia en ese momento. Creo que venía tranquilo a casa. Yo sabía que este momento iba a llegar. Un momento soñado, un cumpleaños diferente y un regalo buscado hace más de un año. El día de mi cumpleaños, donde por ahí esperaba otro tipo de regalo porque habíamos ya intentado varias veces y no habían salido las cosas como queríamos. Entonces creo que por ahí no se me pasaba por la cabeza. Fui al médico, él también, tomé supuestamente lo típico, era miel en ayunas, lo hice, me purgué, hice un montón de cosas, la verdad que yo creo que se dio de la manera menos pensada. Todas esas cosas y que casera, que se hace, que miel, que sé yo qué, y esas cosas ella empezó a tomarla. Y bueno, ahí está el resultado. Voy a ser tía y él va a ser... Bueno, eso es parte. 16 de octubre de este año, del año pasado ya, ahí fue el cumpleaños de Wilmar Barrios y así la mujer lo sorprendía, diciéndole que iba a tener su primer hijo, por eso está embarazada. Eso era parte de un informe de de un canal de Colombia. Tenemos además imágenes de su mujer que ha subido a Instagram. Bueno, allí, obviamente en el marco de un embarazo feliz. Hasta que ha ocurrido esto que, ha conmovido a todos, que es que, las denuncias de violencia de género, estamos hablando de denuncias muy graves, por cierto, de lesiones, de privación ilegal de la libertad. Aparece también la figura de abuso, que habrá que, determinar también, teniendo en cuenta que hay 2 jugadores implicados y una mujer dijo que no habló de abuso. La primera de ayer no declaró abuso. Habrá que ver sobre quién cae esta denuncia tan grave. Lo cierto es que, estas son imágenes de la mujer de Barrios. Y hay que decir que del otro lado, Cardona tiene una mujer, tiene 3 hijos, y que también en su única aparición pública desde este momento, que fue hace 2 días, decía que se estaba manchando su buen nombre y cómo iba a mirar a sus hijos a los ojos. Bueno, me parece que en base a lo que se está debatiendo es correr el eje, porque claramente habrá que primero dilucidar cuál es la resolución de esta acusación
y después ver cómo queda su buen nombre, digamos. Pensaba en esto que decías recién, Raquel, bueno, hemos naturalizado el tema de la violencia machista. Yo tengo la sensación de que evidentemente estamos dando muestras de que no es tan así, de que estamos cambiando rápidamente. Recuerdo el episodio de Cacho Castaña hace unos días nada más, sin duda, donde todo el mundo salió a hablar del tema. Me da la sensación que estamos todos muy atentos. Es cierto que quizás hay algunos ámbitos, y en particular el fútbol todavía sigue siendo, bueno, muy machista, y quizás allí hay que trabajar fuertemente, pero en general hay una sociedad argentina que está muy atenta a esto, por suerte, digo. Sí, igualmente el fútbol de alguna manera es un reflejo de lo que pasa un poco en la sociedad. No nos olvidemos que esta es la misma sociedad que en su momento victorió a Carlos Monzón después de lo que pasó con Alicia Muñiz. Digo, había gente esperándolo y estamos hablando de los años 80, o sea... Pero ha cambiado mucho esto y muy rápido. Claro que sí, pero se necesitan más todavía, digamos, más trabajo en lo que es la prevención, en lo que es concientizar no solamente, acá es hombres, mujeres, familias, del respeto, primero del todo lo que es, digamos, el tema de salud, el respeto del cuidado por el propio cuerpo, de conocer el propio cuerpo, no solamente para protegerse uno, sino para poner el límite en cuanto a hasta dónde yo puedo acceder a la otra persona. Alejandra, te quería preguntarte sobre, bueno, esto, si este comportamiento, pensando también, bueno, estas historias, estas familias, vos decías, bueno, hay que trabajar con las mujeres, con las familias, digo, ¿este comportamiento se replica, se repite en general? Sí, no queda tan expuesto como en el caso del fútbol, pero sí. Sí, sí, sí. O sea, es muy probable que esto que sale ahora también se vea a nivel familiar, eso es lo que te pregunto. Digo, este tipo de violencia de género, un hombre que ejerce violencia de género afuera de su casa, en su familia, ¿es probable que esté haciendo lo mismo y más allá de que esté tapado? Había entendido la pregunta en cuanto si lo que se reflejaba en el fútbol estaba también instalado en la sociedad. Sale de un, digamos, todos salimos de un contexto familiar y más, digamos, acotado o más grande. No necesariamente se es víctima de violencia de género si uno la perpetra, pero sí hay también alrededor cierto discurso al cual habría que estar atento. Lo que pasa es que eso lo puede detectar un profesional. Digo, tiene que ver con estas contradicciones que yo te decía al comienzo, ¿no? Si yo digo, vuelvo de una marcha en defensa de víctimas de violencia y mis comentarios hacia otras mujeres son descalificadores o son, digamos, funciones de juicio que tienen que ver más con prejuicios que con un debatir o un intercambiar idea o simplemente estar de otra postura, el mensaje que estoy transmitiendo no es positivo en absoluto. Diana pensaba, esta idea de impunidad y de poder que tiene el jugador de fútbol, ¿la aporta el chico desde que es chico, desde que está en una inferior, o es al revés, eso baja desde, bueno, los jugadores que ya están en primera y de algún modo eso baja? Es que hace un ratito vos hablaste de que algunos chicos vienen de hogares muy humildes y demás, y también y ya con esa cosa del contrato, de que ganan mucho dinero, ganan mucho dinero y a lo mejor hasta eso le da impunidad de tratar a las mujeres, de pagarles y tirarlas y descartarlas. Y también tenés muchas adolescentes que acceden a eso por ser jugadores de fútbol, porque yo lo veo, o sea, lo veo, entonces ¿Vos qué ves? Veo que acceden, que enseguida mandame una foto, que lo hacen, que es un ida y vuelta y demás, porque hoy con las redes sociales, lo que pasa es que antes era diferente porque no estaba tanto el tema de las redes sociales. Hoy todos llegamos a todos, o sea, tenés ganas de escribirle a algún famoso y lo buscás por una red social. Y hay muchos también que no son, hay muchos que son, y hay muchos que tienen Instagram, Facebook, todos que se hacen con perfiles falsos y escriben y acceden a mujeres que les gustan y les empiezan a escribir. Me parece que sí, que hacen abuso, o sea, que hacen abuso ellos se dedican a jugar al fútbol y es una profesión que hoy está muy bien paga, sobre todo cuando están en los clubes de primera, y eso a veces hace que se confundan. Realmente es alarmante, es preocupante. Es fácil confundirse, ¿no? Porque hay un mundo que todo el tiempo te muestra ostentación, uno ve los contratos millonarios, lo que sí. Hoy se han vuelto modelos los jugadores de fútbol. Y sí, por los cuerpos. Y también hay muchos chicos que tienen muchas necesidades y que eso aparece como la salvación, no solo de ellos.
de la familia, de todo. Uno lo ve en el fútbol infantil también, la presión que hay atrás en la espalda de muchos chicos que incluso muchas veces están solos, con sus familias en el interior, que vienen acá solos a hacerse una patriada, digamos, con poca contención muchas veces, y donde finalmente si juegan bien, no importa lo que hagan. Porque lo importante es que jueguen bien, ¿no? Eso depende de nuestra sociedad. Yo en realidad pongo mucho, yo soy feminista y pongo mucho más el ojo en proteger a la mujer y realmente ver que con 255 muertes por año que padece nuestro país, tenemos que poner el foco realmente en proteger a la mujer y sinceramente después pensar que sí, es cierto, el machismo es una ideología que no solamente está representada por hombres, sino también por mujeres, pero en realidad acá hay es concreta que a la mujer se la ha visto históricamente como una cosa, se la sigue sosteniendo como una cosa, como recién lo comenté, el caso de Alexis Zárate o el caso de cualquiera de los jugadores de Independiente que reunían a sus mujeres y la transformaban en esto que yo dije de una porción de pizza, en algo que se come y se tira, algo que se descarta, y eso fue lo que le enseñaron en el club, y esos hombres que le enseñaron en el club todavía están. Mi pregunta es, hoy Guillermo Barros Esqueloto se pregunta qué pasó. ¿Qué pasó que no te ocupaste? ¿Qué pasó que no cuidaste el club? ¿Qué pasó que no cuidaste a estas personas que venían del extranjero? Este es un problema internacional en el fútbol, que se da no solamente en el fútbol, sino en un montón de lugares más. ¿Querías la palabra de Guillermo Barros Esqueloto? ¿Cómo no? La tenemos, esto decía. Decías la baja de los colombianos. ¿Y cómo sigue esta historia? Sé que te molesta, que te preocupa, que te fastidia. ¿Qué puedes contar? Sin meterme en intimidad de charlas que has tenido con el presidente, con ellos. ¿Colombiano? Sí. No es el contexto. Acaba de terminar un partido y es un tema delicado. Creo que quizá en otro momento, en una charla donde uno pueda hacer una conferencia previa quizá a River, es un momento donde podemos charlar. Ahora, en este momento, tenemos que hablar del partido. Bueno, vamos a... Sí, ¿qué decía Fer? No, yo quería reflexionar, recién hablábamos de Guillermo Barros Esqueloto, qué hacen los grandes clubes con estos temas y cómo incluyen a la familia, pero si querés lo podemos hablar después. ¿Cuáles son los modelos que se puede seguir para tratar de incluir a los jugadores y a sus familias y tratar de buscar una solución a todo? Seguramente. Eso vamos a charlar después de la pausa. Además tendremos la palabra de Tevez y del abogado que defiende a los jugadores, Miguel Ángel Pierri, después de la pausa. No se vayan. Ya vuelve Café de la Tarde. Somos el lugar para los soñadores, para los que viajan. Somos alegría, emoción, relax, vacaciones, placer. Somos ese lugar que nunca cierra, porque los sueños no tienen hora. Somos los que te conectan estés donde estés y los que te desconectan de la rutina. Porque no importa dónde termine tu viaje, las vacaciones comienzan en Despegar. Porque despegar es despegar. En Walmart tenemos un nuevo sistema de precios para que encuentres el precio más bajo en un solo lugar. Tu Ticket. Hasta el domingo aprovecha con todos los medios de pago. Papel higiénico y Genol a 32 pesos. Queso cremoso Great Value a 99,90 al kilo. Pañales Haggis Natural Care a 265 pesos. Y además 30% en productos seleccionados de estas marcas, incluso llevando una sola unidad. Vení a Walmart y descubrí el precio más bajo en un solo lugar. Tu Ticket. Walmart. Siempre precios bajos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Nación PM. Los temas más importantes del día. Lo que ocurrió en Las Vegas, que se transformó en la peor masacre de la historia de Estados Unidos. Los mejores analistas, todo lo que tenés que saber y más. Como en tantos otros casos, estoy pensando en el caso Maldonado, estamos sacando cantidad de conclusiones sin la información completa. Hay demasiadas conclusiones con muy poca información. Con la conducción de Dolores Candanvers y Juan Micheli. De lunes a viernes, en La Nación Más. Los políticos se van de vacaciones, pero la realidad no descansa. Los espero de lunes a viernes en Lo que el día se llevó para analizar todas las noticias con la mejor mesa, especialistas, colegas y amigos. Los espero de lunes a viernes a las 22 para repasar lo que el día se llevó.
una serie nos invita a sumergirnos en una década de revoluciones. No te pierdas The 60s, una oportunidad de revivir los años de Vietnam, la carrera espacial y el boom del amor libre. De lunes a viernes a las 23 en La Nación Más. Quería a Juan, digamos. Sí, quería un complemento en realidad. Sabía que yo iba a hacer música, pero bueno, es como medio inestable, te puede ir bien o no. Pero además quería algo que me trajera a tierra y de hecho creo que una de las experiencias más enriquecedoras me lo dio la uva, cable a tierra total, de abrirme a un montón de espectros, de un montón de cosas, ¿no? Seguimos en Café de la Tarde y seguimos hablando, claro, bueno, de estas graves denuncias que pesan sobre cabezas de jugadores de Boca. Y bueno, veíamos allí a un Guillermo Barros Esqueloto, bueno, tomar distancia, no dar ninguna definición al respecto. Por el momento Boca tampoco lo ha hecho. Me pregunto, ¿qué debe hacer la AFA también? Si debe intervenir en este tipo de casos y qué debería hacer. Bueno, la AFA lo que debe hacer es más o menos lo que hicieron con Zárate. Es retirar a los jugadores hasta tanto se investigue. Fundamentalmente, sé que van a jugar porque Zárate tuvo la suerte de jugar hasta último momento y cuando fue condenado recién lo sacaron. Sí. En este caso, a mi criterio ya deberían retirarlo con una medida cautelar. Y esto independientemente de lo que haga Boca. Sin duda alguna, deberían retirarlo con una medida cautelar porque es cierto que si hay una denuncia de abuso sexual no puede haber un jugador de fútbol en una entidad deportiva porque un abusador es un abusador y corre riesgo nuestros niños que van a jugar a ese equipo. Así que a mi criterio deberían poner una medida cautelar y retirarlo de jugar en este momento. Queda claro que estos dos chicos ya tienen la vida terminada como jugadores de fútbol. Que hoy en día no hay recuperación alguna porque el protocolo de la FIFA... Ahora, perdón, pienso en Centurión, bueno, que está volviendo al fútbol argentino, sobre quien ha pesado también muy serias denuncias y sin embargo se ha reciclado y vuelve. Es más, es la compra más cara en la historia de Racing. Bueno, a mi criterio yo me pregunto qué pasó con esas denuncias, quién las retiró, qué negociaciones económicas hicieron, porque nosotros, en nuestro estudio jurídico, sigue con las denuncias, no tiene miedo a las amenazas, no tiene miedo a las hinchadas y sigue contra las denuncias. Y eso no es vida privada, son delitos cometidos. Si hay un abogado o hay una parte que negocia, eso lamentablemente tira por la borda lo que es un proceso judicial decente. O sea, vos decís, independientemente de lo que... Porque hay que decir que esto es una denuncia, son graves, por cierto, pero hay que esperar una sentencia. Sin duda. Independientemente de lo que ocurra con la sentencia, para vos Barrios y Cardona están terminados como futbolistas. A mi criterio sí, y deberían meter una medida cautelar. Esto es concreto, por parte del abogado de las víctimas, debería poner una medida cautelar para que no ingresaran a jugar. Eso es importante, hay medidas cautelares y se usan. Esto tendrá que ver con la actuación de cada abogado. Nosotros no logramos... ¿Puedo ser abogado del diablo un ratito? ¿Cómo no? ¿Qué pasa si después se resuelve que son inocentes? Si están absueltos. Bueno, yo en realidad creo, y en esto voy a confiar en las víctimas por algo. Fundamentalmente la víctima que quiere negociar se hace conocida. Da su cara a los medios, negocia, habla, se publica. Estas chicas están saliendo tapadas la cara, se ocultan. O sea, para vos, ya el hecho de que haya una denuncia, hay allí algo de verdad, hay verdad. Detrás de una denuncia, aparte, quien simplemente quiere extorsionar a un jugador o tiene otra búsqueda que no es la de justicia, no hace la denuncia. Bueno, en una denuncia con abuso seguramente va a haber las pericias psicológicas y esas pericias psicológicas de las dos víctimas van a determinar cómo fue el momento que vivieron con los jugadores. Y el estado de estrés postraumático que deben padecer estas chicas no lo pueden imitar ni lo pueden falsear. Realmente se analiza concretamente en el cuerpo médico forense. Diana, ¿querías decir algo?
No, estaba escuchando atentamente lo que decía y decía que, bueno, que ella decía que estaba terminada la carrera. Yo decía, debería, pero tengo mis dudas que sea, claro, que acá se haga. Los dos jugadores están siendo asesorados por el sindicato, por el de futbolistas argentinos agremiados, lo cual están buscando la garantía para poder seguir trabajando hasta que la causa tenga una sentencia firme. Y además hay mucho dinero de por medio y de hecho hay un audio que da vueltas donde él le ofrece dinero, como le dice Cintia, una de las chicas Cintia, le dice, ¿cómo arreglamos, Cintia? Me estás destruyendo, podemos arreglar. Sí, hay un ofrecimiento, pero luego hay una denuncia. Sí. Claro, y además esto es concreto. En el caso de Juliana, los mensajes de texto entre los distintos jugadores de fútbol eran: no hagas la denuncia, negociemos, hablemos. El padre mismo de Zárate había llamado a la madre de Juliana para ofrecerle dinero. Esto se reproduce en cada uno de los casos. Por eso mi pregunta con el caso Centurión: ¿qué ocurrió con las denuncias? ¿Qué ocurrieron? ¿Qué negociaciones hubo? Porque si uno sigue el proceso judicial y en este caso en violencia de género tenemos medidas cautelares, mi pregunta es: ¿cómo se evita las medidas cautelares siendo un mal abogado nada más o queriendo una negociación que no tiene relación con la causa, sino con una negociación económica? Discúlpame, si la víctima dice no, o sea, ella retiró, o sea, las denuncias y demás, la mujer de Centurión, por una cuestión económica que le conviene, porque ya arreglaron y demás, ahí cómo continúa. Bueno, en el caso de Centurión hay que ver en qué momento se retiran las denuncias. Hay que analizar en qué momento y si el delito fue público o no. En este caso hay una denuncia de delitos públicos. Por lo tanto, no se pueden retirar hoy. Serían pausibles estas dos víctimas si hubieran mentido del delito de falsa denuncia. Pero no pueden retirarla porque la instrucción ya comenzó. Hay todo un andamiaje jurídico en trámite y por lo tanto ahora hay que esperar los resultados. Yo creo que el cuerpo médico forense en breve dictaminará en las pericias de ambas víctimas lo que ocurrió esa noche, porque es muy fácil determinar una privación ¿Esto se resuelve rápido? Y yo diría que en un mes podrían estar siendo llamados a indagatorias los dos. ¿Con qué